Esta mañana vamos a poner estas palabras, esta plática delante de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por cada corazón que hoy está aquí. Y te pedimos, precioso Espíritu Santo, que seas tú sembrando en nuestros corazones esa semilla que va a crecer y va a llevar fruto en abundancia, porque es lo que tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado, que llevemos fruto en abundancia. Espíritu Santo, sé tú hablando. Hoy manifiéstate con poder y con llenura, porque somos simplemente, Señor, servidores tuyos y tú eres el arquitecto. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace 2 domingos estuvimos compartiendo acerca de lo que fueron las tentaciones de Jesús. Y en esa plática que se llamó El Dios Verdadero, yo les comentaba, les mostraba que en realidad Jesús no podía ser tentado por un enemigo que fue ya vencido, ¿sí? Estamos hablando de que la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, prácticamente no tienen contrincante alguno. Y que sobre todo el tentador, el enemigo, Satanás, Mefistófeles, como le queramos llamar, su nombre no es importante porque él ya fue vencido. El que es importante es el nombre de Jesús, porque fue puesto sobre todo nombre, ¿verdad? Así es que en realidad el propósito de las tentaciones fue mostrarnos a nosotros un plano en la dimensión en la cual nosotros podemos crecer como cristianos. Una vez que nacemos de nuevo, lo que nos muestra el capítulo 4 del libro de Mateo es un crecimiento espiritual. Y comienza en el capítulo 3, y en ese capítulo 3, fíjense qué importante, porque nos va mostrando toda una secuencia de cómo nosotros podemos ir madurando y de ir de ser simplemente hombres a poder operar bajo el lugar que Dios nos ha dado como hijos y bajo el poder sobrenatural. Repite conmigo, poder sobrenatural. En Mateo 3, Jesús es bautizado y no solo fue bautizado en agua, sino fue llevado al desierto. Fue bautizado en espíritu y dice que el espíritu lo lleva al desierto. Y ahí ocurren 3 tentaciones. 3 tentaciones que son, la palabra tentación en el hebreo es prueba en el Antiguo Testamento. Y hay 3 pruebas que nos enseñan de alguna forma una escalera progresiva de cómo puede ser nuestra vida cuando nosotros vamos madurando cada vez más en el Señor. La primera fue una tentación que habla acerca de nuestras necesidades básicas. La segunda fue una tentación que habla acerca de la deidad de Jesús, y ahorita lo vamos a leer. Y la tercera es acerca de la adoración y de la intimidad que nosotros tenemos que tener con Dios. Y Jesús lo que nos muestra en sí, como siempre, es un modelo de crecimiento en lo espiritual. Desde que nosotros somos bautizados, nacemos de nuevo. ¿Se acuerdan cuál fue la gran comisión? Lo último que dijo Jesús a sus discípulos fue vayan y hagan discípulos a las naciones, vayan a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces comienza con ese bautizo que es reconocer mi condición para yo poder resucitar juntamente con Jesús y poder ocupar el lugar que Dios ya tiene para mi vida. ¿Por qué esto es importante? Porque en esta secuencia lo que vamos a ver es que a través de estas pruebas, cómo nosotros vamos a poder ser equipados para un crecimiento en lo espiritual. Y lo primero es que en la primera tentación que habla en el capítulo 4, versículo 4, si me acompañan con sus Biblias, dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué sucedió? Repite conmigo, tuvo hambre. Y el tentador se le acercó y le propuso:
si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y en el versículo 4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después en el 5 viene otra tentación, otra prueba, y dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le contestó, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Esta es la prueba donde nuestra identidad en Cristo es reflejada, porque la deidad de Jesús fue provocada por alguien que sabía que no podía tentarlo. Y al final, fíjense qué importante, dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, le mostró los reinos del mundo y su esplendor, y dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y finalmente le dijo Jesús, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y al final de la prueba, fíjense qué importante, dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces, son 3 pruebas. Mis necesidades básicas, el nivel básico en el cual yo comienzo mi vida cristiana. Y hoy es en la que me voy a enfocar porque yo siento que hoy muchos de nosotros no hemos superado ni siquiera la primera prueba. Queremos hablar de lo sobrenatural, queremos lograr que la gente se sane y queremos lograr grandes cosas en el campo espiritual. Sin embargo, todavía estamos batallando con lo básico, con tentaciones básicas. Y hoy, esta mañana, esta palabra es precisamente de cómo podemos superar esas tentaciones básicas. Cuando nosotros estamos en esta tierra, fíjense qué importante, yo estoy viviendo en lo cotidiano y estoy expuesto a necesidades que casi diariamente traen afanes o me quitan el sueño o me roban la paz. Y eso se convierte en una necesidad básica. Para algunos es el comer, para algunos es pagar la tarjeta de crédito, para otros es una enfermedad de la cual no he podido ser librado y que está conmigo, o una enfermedad que está en alguno de mis hijos, ¿verdad? O situaciones en las cuales me roban a mí mi paz. Y eso se considera una necesidad básica. Esa necesidad básica lo que hace es que distrae mi mente del propósito que tiene Dios para mi vida. Si yo estoy distraído en lo básico, simplemente no puedo yo comenzar a ver el plan de Dios y el propósito para mi vida. Y pasamos entonces a estar existiendo y sobreviviendo en el día con día. ¿Qué nos diferencia del resto de la creación de Dios? Las hormigas, por ejemplo, trabajan todos los días. Las hormigas, si ustedes las observan todo el tiempo, no paran, están trabajando, ¿sí? Los animales están procurando también comer, después descansar, y así están. Y hay veces en que yo me fijo en lo cotidiano de la vida. Y la vida puede ser tan monótona y tan aburrida que nos presenta de repente un círculo en lo cual lo cotidiano es lo normal para nuestra vida. Y yo creo que con Dios la vida no puede ser así. Con Dios la vida es una vida de aventuras. Y la mejor prueba es que cuando todos los discípulos fueron llamados, comenzaron las mejores aventuras de sus vidas. Porque nada fue diferente. Con Jesús la vida cambia, la vida es diferente. Y es lo primero que nosotros tenemos que entender, cómo romper lo cotidiano, cómo dejar de sobrevivir y de estar en el modus operandi
de sobrevivencia, ¿sí? Donde todos los días soy expuesto a los afanes de la vida y esos afanes me roban mi paz. Conozco la palabra, oro, me sé el Padre Nuestro, sin embargo las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque no hemos creído que el que está en nosotros puede hacer cosas mayores. Y entonces le quitamos lo divertido a la vida cristiana y lo convertimos en una religión de estar viniendo los domingos, de estar tal vez yendo a alguna reunión entre semana, pero no cambian las circunstancias. Y yo creo que si Jesús vino a decirnos que el reino de los cielos se había acercado, es porque realmente nuestras circunstancias tienen que cambiar. Y nosotros tenemos que ir de milagro en milagro y de victoria en victoria. Si tú en esta vida estás acostumbrándote a que lo cotidiano sea lo normal, déjame decirte que te estás perdiendo lo mejor de las promesas que hay en este libro llamado Biblia. Cuando Dios se presentó a cada uno de los hombres de este libro que están aquí, sus vidas cambiaron completamente. Fueron llevados al nivel de lo sobrenatural. Y Dios quiere que esto mismo que está escrito aquí se repita en tu vida cotidiana. Así es que mientras nuestra mente está enfocada simplemente a subsistir y pensar en nuestras necesidades primarias y darle simplemente al cuerpo lo que el cuerpo pide, entonces no vamos a poder llegar a el segundo nivel, que es mi identidad en Cristo, y se pone todavía mucho mejor porque es poder operar en lo sobrenatural. Yo quiero que en esta mañana pienses un poco esto. Uno de los primeros milagros de Jesús, ¿sabes cuál fue? Convertir el agua en vino. Bien, eso fue algo que se llamó en las bodas de Canaán, el cómo se convertía el agua en vino. ¿Estamos de acuerdo? Jesús ya estaba en el desierto, ya había sido embestido por el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué le costaba a Jesús agarrar 3 piedras y decir, a ver, esta piedra, así como en la boda se convirtió el agua en vino, esta piedra ahora se va a convertir en unas enchiladas con mole pipián delicioso? Estas unas tortillas así recién hechas de masas sabrosas, ricas. Saben que aquí empieza a oler a comida, ¿verdad? Al ratito van a ver. Y todo esto de repente te lleva y te transporta. Pero imagínense si Jesús hubiera hecho este milagro en el desierto, ¿dónde nos hubiera dejado a nosotros? Hubiéramos pensado, pues sí, llevaba 40 días en el desierto, qué fácil, es Dios, dice una palabra y las piedras se convierten en pan, y de repente de 3 piedras ya hay un banquete formidable. ¿Qué es lo que le hubiera impedido a Jesús haber hecho eso? Y es que la realidad es que Jesús lo que nos estaba mostrando en verdad era cómo como hombres podíamos vencer esa prueba ante una necesidad básica que es el hambre, el apetito primario, ¿sí? Y así como es el hambre, vienen una serie de tentaciones y de pruebas que Dios dispone para poder seguir creciendo y teniendo ese crecimiento. Ahora, si en el Padre Nuestro, fíjense qué importante, en el Padre Nuestro dice o no dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Verdad que sí? Pero antes, fíjense cómo comienza el Padre Nuestro. Si nosotros vamos al siguiente capítulo de Mateo, volteas tu hoja y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál es la primera frase que viene ahí? Es, Padre nuestro que estás, ¿en dónde? Reconozco de dónde va a venir mi bendición y mi provisión, primeramente. 2, alabo
y doy gracias, lo que acabamos de hacer el día de hoy aquí. Por eso es tan importante llegar a tiempo, porque en el Padre Nuestro lo primero que nos enseña es: vamos a adorar, vamos a exaltarle, vamos a decirle: Señor, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Cuando tú dices: bueno, a mí no me gusta cantar, yo llego tarde porque después a mí lo que me gusta es la palabra, te estás perdiendo del mejor festín, porque ahí es cuando Dios comienza a lanzar todas sus bendiciones y provisiones desde sus cielos. ¿Me entiendes? El Padre Nuestro tiene un orden y va en un sentido en el cual nosotros, ante una prueba, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a alabar a nuestro Dios. No nos podemos meter de entrada en la necesidad primaria y enrollarnos con esa necesidad. Y lo segundo es, fíjense qué importante: venga tu reino. Esto no está puesto ahí si no se pudiera cumplir. El que está esperando ver el reino de los cielos hasta que un día entregue cuentas y llegue a los cielos para ver el reino, está viviendo un cristianismo erróneo. Así no funciona. Jesús nos dijo que el reino de los cielos lo teníamos que vivir hoy, ahora, en este momento. Eso quiere decir que mis necesidades básicas no son las que guían mi vida. El pensar en que todos los días yo voy a estar enojado con Dios porque no me hace caso, porque no me ha respondido la oración que yo he puesto ahí, es una postura egoísta y tonta en un cristiano. Hoy, como seguidor, como amante de Jesús, lo primero que tengo que poner mi vista es en el reino de Dios, en Él, porque dice que lo demás viene por añadidura. En el capítulo 6, ¿qué es lo que dice? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Qué son estas necesidades básicas? ¿Sí o no? Y tú me puedes decir: oye, pero es que yo no tengo problema con esto. Mis necesidades básicas, yo tengo vestido, yo tengo sustento, yo tengo una casa. Pero una necesidad básica puede venir en el día en el que puedas ir y hacerte un examen médico y te digan: señor, señora, algo no anda bien. Y eso se convierte en una necesidad básica. Necesitamos hacerle más exámenes, porque en ese momento mi mente se va a enfocar a esa necesidad. Y podemos estar bien y tranquilos económicamente, sin embargo, un telefonazo que llegue en la noche y te diga: oiga, su hijo tuvo un accidente. Una situación en la cual te llamen y te digan: oiga, su hijo en este momento está teniendo problemas, o te das cuenta de que hay adicciones fuertes en él, que sus amigos están fumando, que están haciendo cosas ya graves o delicadas. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede con tu vida? Tu mente se vuelca completamente a poner la atención como padre o como madre o como hijo, en caso de que de repente el padre o la madre haya sido encontrada en una infidelidad y que un matrimonio de repente se rompa. ¿Tú sabes lo que le sucede a un niño? Esto tal vez yo se los compartí. Hace algunos años tuvimos una escuela nosotros en la que nuestra mayor intención sobre todo era poder integrar niños con capacidades diferentes a una escuela regular. Como no aceptaban a mi hija Andrea en ninguna escuela, ¿verdad? Y siempre había problemas. Yo dije: ¿sabes qué? Tenemos que ver la forma en que podamos tener un lugar, un espacio para ella. Y mi esposa y yo, surgió la oportunidad, Dios nos lo presentó y pudimos invertir en una escuela. Pero fuera de esta tarea, lo más importante es que pudimos ver una problemática que hoy existe sobre todo con los niños. Cuando llegaban los psicólogos y platicaban con nosotros de las situaciones que había con ciertos niños, resultaba que cuando a un niño los padres le dan la noticia de que se van
a separar, de que el padre ya no va a estar más en la casa o la madre es la que ya no va a estar más en la casa. ¿Sabes qué es lo que sucede? El niño, su mente se pierde. Su mente está, hagan de cuenta que se le cayó completamente su mundo y es un daño irreparable. Padres irresponsables que fallan a la promesa de decir hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque es más fácil decir hay incompatibilidad de caracteres en lugar de poner esto dentro de manos de Dios y decirle: Padre, a lo mejor nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Tú eres el pegamento, tú eres el cordón de 3 dobleces en nuestro matrimonio. Porque cuando nosotros tenemos familia, ya no es nada más una situación y decisión que tomamos nosotros como padres, sino lo que estamos afectando y en lo que estamos trascendiendo para el resto, no nada más de nuestra familia, sino de generaciones enteras. Así es que el día de hoy, las tradiciones que comenzamos a ver en nuestra sociedad están destruyendo el plan de Dios para el hombre y para la mujer. Porque es más fácil juntarse que tomar un compromiso y decir hasta que la muerte nos separe. Y yo voy a honrar esa palabra el resto de mis días, pase lo que pase. Tal vez no lo pueda hacer en mis fuerzas, pero hay uno que conozco que sí puede, que es el que venció toda enfermedad, toda tentación y hasta la misma muerte, y ese se llama Jesús. ¿Lo crees? Mientras que nosotros estamos entonces jugando a sobrevivir en nuestras necesidades básicas, el reino de los cielos está esperando a obrar de manera potentosa en nuestras vidas. Pero estamos en el primer nivel, fijándonos simplemente en lo cotidiano, en lo básico. Tenemos que ser transportados a los siguientes niveles, al nivel que ya nos dio Jesús, porque dice así en el 31: por lo tanto, no se preocupen qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. ¿Quién es la gente? ¿Quién es la gente? El que no conoce, el que venció a la muerte, el que no conoce a Jesús. Ellos andan tras todo esto. Ellos andan tras las necesidades básicas. Pero nosotros no andamos tras las necesidades básicas. No somos gente normal. Fuimos comprados por precio de la sangre de nuestro Jesús. Y dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué hicimos ahorita en el tiempo de la adoración? Deleitarnos, buscar el reino de Dios. Y si yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia, que es Jesús, entonces todo lo demás viene por añadidura. ¿Estamos entendiendo? Eso se llama fe. Cuando yo obro y opero mi fe, entonces las cosas comienzan a suceder, y lo que sucede es que yo comienzo a subir peldaños, porque estoy comenzando a activar mi fe. Padre, yo ya me rindo a ti. Yo sé que lo que hoy estoy viviendo, y a lo mejor el infierno que hoy estoy enfrentando en mi trabajo, en matrimonio, con mis padres, con mis hijos, con mi novio, yo no lo puedo llevar, pero yo reconozco que tu yugo es fácil y que tu carga es ligera. Te las entrego. Pase lateral. Y llega Jesús, toma el balón y anota. ¿Me entienden? Así es que nosotros tenemos que ver las cosas desde ese punto de vista. Porque cuando nosotros nos vamos al reino de los cielos, todo comienza a funcionar muchísimo mejor. Ahora, ¿es fácil hacerlo? No, no es fácil. Porque tiene que ser una práctica constante. ¿Cómo responde Jesús? Bueno, primeramente Jesús, fíjense cómo iba embestido del poder. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto, ¿sí? Jesús ya iba bautizado por el Espíritu Santo. Tú no puedes salir y enfrentar al enemigo sin el Espíritu Santo. Eres presa fácil.
Pero cuando el Espíritu Santo te ha sellado, te ha marcado y está en ti y habita en ti, entonces el poder de Dios va contigo. Y ahí sí, agárrense, porque se pone la cosa mucho mejor. ¿Sí o no? Así es que en el momento en el que va el Espíritu de Dios con nosotros, dice, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. El día de mañana ya viene con otro paquete. Pero esas preocupaciones ya son vencidas por el mismo Espíritu que hoy va a vencer tus preocupaciones el día de hoy. ¿Lo crees? Y así es como tenemos nosotros que estar operando. Esa es la clave. Hoy, fíjense qué importante, como cristianos, como seguidores de Jesús, solo podemos estar en dos lugares: o en una prueba, en una tentación, en una prueba, o terminando una y comenzando otra. Déjame decirte que así es. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros bogamos mar adentro, es cuando vamos a ver los milagros más grandes del Dios que tenemos. Cuando te llaman y te dicen, oye, vamos a orar, porque hay una persona que acaba de tener un accidente, que está en el hospital, porque ya también esta persona está desahuciada, o hay alguien que tiene un cáncer terminal. Y tú dices, vamos, porque yo quiero ver la gloria de Dios. Nuestra actitud va a marcar la diferencia, porque fuimos marcados por algo diferente, que es el Espíritu de Dios. ¿Me entienden? Así es que hoy tú estás aquí no para sobrevivir, sino para vivir bajo la grandeza del Dios que está con nosotros. No te puedes quedar en la barca, no puedes quedarte en lo bajito. Boga mar adentro. Ahí es donde sucede lo mejor de esta vida. Yo no quiero ser una hormiguita que ¿qué vamos a hacer los domingos? Vamos a desayunar con la familia, vamos a jugar al club, después comemos, descansamos, vemos el fútbol americano y nos dormimos. O va a jugar el Bayern, o va a jugar la Copia Champions. Yo no voy este domingo, qué flojera. Necesidades básicas. Tu cuerpo te está ganando, porque el cuerpo quiere los placeres, el cuerpo quiere comer y el cuerpo quiere descansar. Estás nadando en lo bajito. Ahí no va a pasar nada. El Dios que tenemos te ha escogido para hacer cosas grandes. Por eso te ha escogido a ti. Por eso te ha señalado para hacer cosas grandes. Para llevarte a retos mucho mayores de los que estás viviendo. Porque si con un dolor de cabeza te atoras, ¿qué va a pasar después? Como Dios le dijo al profeta Jeremías, si no puedes con los de a pie, ¿cómo vas a correr con los de caballo? Estamos con los de a pie. Ay, mira, es que ve mi necesidad, ve el problemón que tengo. Todo eso ante Dios. Lo único que yo te digo el día de hoy, Dios reina hoy desde su trono. Él es soberano y seguirá reinando por siempre. Y Él es nuestro Padre. Y si Él dijo que viniera el reino de Dios y su justicia, y lo tenemos que vivir en esta vida, es porque en verdad lo tenemos que creer siempre. Muchas veces no vamos a entender la prueba, no vamos a entender la tentación. Y yo quiero compartirte esto que a mí me trajo mucha paz. Porque al principio yo quería entender muchas cosas que Dios hacía y cuestionaba yo a Dios. Y un amigo me dijo, la respuesta está en Isaías 55:8. Y viene esto que dice así: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes.
más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, porque que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos, y ustedes saldrán, como dice, con alegría y serán guiados en paz. ¿Cómo vamos a salir de la prueba, de la tentación básica? Vamos a salir con gozo, porque el Dios de paz está con nosotros. Vamos a salir guiados en paz. Qué hermosa palabra. Por eso Jesús le dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. La palabra ya salió de la boca de Dios. Ya dijo que ibas a ser próspero. Ya dijo que ibas a tener paz. Ya dijo que tiene planes para darte un futuro y una esperanza. Todo eso ya lo dijo Dios. El problema es que está pasando, pero no lo creo que sea para mí. Y estoy viviendo un tiempo de prueba y de tribulación porque no me la he creído. Ahora quiero compartirte esta última palabra que viene aquí en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 12 y el 18. Fíjense qué hermosa palabra. Daniel estaba preso en Babilonia y decía que todos los días abría sus ventanas y oraba, y oraba, y oraba. Tenía intimidad con Dios todo el tiempo, sin importar la condición y que él estuviera preso en otro lugar, en Babilonia, él oraba. Y entonces, fíjense qué importante, dice aquí, entonces se le aparece un ángel a Daniel y dice esto: entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, y en respuesta a ella estoy aquí. Daniel oraba, Daniel oraba, Daniel oraba, y pensaban que sus oraciones no habían sido escuchadas. Pero un día se le apareció este ángel y le dijo: tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste a ganar entendimiento. Es decir, salió de su vida cotidiana, de sus necesidades básicas. Y cuando nosotros damos ese paso, adorar a Dios y darle gracias por lo que hoy no vemos, pero ya lo tenemos a través de Jesús, entonces esas oraciones embonan, hacen clic con el reloj, con la maquinaria del reino de los cielos, y los milagros comienzan a suceder uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Es impresionante cuando comienzas a depender más de Dios, cómo sus misericordias son una tras otra, tras otra, tras otra, seguida, y Él no para. Todos los días suple, y no solo suple, sino abunda y llena nuestras vidas. Y en el 18, una vez más dice: el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas, al tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Repite conmigo: soy altamente estimado. Si tú estás aquí hoy, es porque eres de gran valor. No cualquiera está oyendo estas palabras. Hay muchos que hoy ni oyen ni tal vez escucharán acerca de Jesús, pero por el hecho de estar hoy aquí, ese es un privilegio, porque estamos llenándonos de la palabra de Dios. Estoy expuesto al reino de los cielos, y una vez que estoy expuesto al reino de los cielos, entonces yo tengo que ser portador divino
de las buenas nuevas. Soy sal y soy luz en esta tierra. No me puedo callar. Tengo que ejercer lo que de gracia yo he recibido. Y espero que estas palabras los estén sacudiendo. Tú no puedes salir de aquí igual. Tienes que salir diferente, igual que salieron los discípulos cuando recibieron al Espíritu Santo desde el aposento alto. Salieron y comenzaron a hablar, comenzaron a ver milagros, comenzaron a ver sanidades, comenzaron a ver muertos que resucitaban. Porque ya la palabra de Dios los había impregnado y el Espíritu de Dios los había simbrado. Tú no puedes quedarte en el nivel de abajo, donde simplemente subsistes. Dios no te creó a ti ni a mí para simplemente subsistir. ¿Es un reto? Sí, es un reto. Pero yo quiero, como Pedro, contarle a mis hijos que me aventé a caminar por las aguas, que no me quedé en la barca. Y tal vez tú puedas ir y llorar por el primer enfermo y no suceda nada, y por el segundo tampoco sucede nada. Pero yo te digo que si está escrito en este libro y es palabra de Dios, va a suceder. Va a suceder. Tarde o temprano va a suceder. Pero si tú por temor hoy no lo haces, simplemente vas a estar ahí estático. Te vas a perder lo mejor del reino, que es ver su grandeza y lo sobrenatural operando en nuestra vida diaria. Cierro con esto. Dios no dejó a Jesús con hambre en el desierto. Aquellos que piensan que pasaron las tentaciones y todo se quedó ahí y Jesús se quedó con hambre, yo te voy a decir que esa no es la historia como termina en el libro de Mateo, y donde nos dice lo siguiente: porque con Dios siempre hay una recompensa al final. En el versículo 11 del capítulo 4 dice: entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Tú crees que llegaron con Jesús y le dijeron: ya Jesús, no pasa nada, mira, llegó el diablo, ya te tentó, ya no pasa nada? Yo creo que llegaron con un banquete. Yo creo que llegaron con unas viandas, con un buffet desde el cielo para decirle: aquí está Jesús, el Padre nos ha enviado porque venciste cada una de estas pruebas. Dios no te va a dejar solo en el desierto con hambre. Dios va a suplir no solo tus necesidades básicas, sino una nueva identidad, y te va a llevar a que veas toda su gloria y todo su poder en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Escúchame bien, en todas las áreas de tu vida. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que está atento a nuestras necesidades, no a lo básico. No te distraigas en lo básico. No sobrevivas. Vive lo mejor en este tiempo, viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Así tenemos que estar. Si hoy una necesidad básica te está quitando el sueño, lo único que tienes que hacer es: acuérdate que ya fuiste bautizado. Y si no, le decimos cuándo. Pero lo que sí puedes recibir hoy es el bautizo en el Espíritu Santo. Pero no te vayas, como dice el anuncio, no te vayas a ir, no salgas sin ser embestido del Espíritu, porque siempre con Dios lo mejor está por venir. Siempre con Dios lo mejor está por verse. Las mejores historias están por contarse. Esa es la vida del día a día de un creyente que realmente ama a su Señor. No te pierdas lo mejor, porque estás atendiendo
cosas tan vanas y tan básicas. Vea más, boga mar adentro, llénate de la gloria del Señor que ya fue impartida a través de su Espíritu Santo. Estamos en el mejor tiempo. Estamos en el mejor